Partido por el bronce olímpico, España-Corea del Sur, le llega Eli Pinedo y anota desde el extremo izquierdo. Vuelve España a la carga, ahora es Macarena Aguilar, fija hacia el exterior y Eli Pinedo, la de Amurrio, vuelve a anotar desde el extremo izquierdo, empate a 29. No va a ser nada fácil. Macarena que se aproxima, se cuela entre la defensa coreana y anota la de Bolaños. Lo celebra el banquillo español. Atención que si anotamos nos colgamos el bronce. Gol de Jessica Alonso y España que se va a colgar el bronce olímpico en estos Juegos de Londres. El primer bronce olímpico para las guerreras. A ver, la medalla de Londres yo creo que es el momento más dulce de mi carrera, pero que a su vez es como el resultado de un trabajo de muchísimos años. Quiero decir que no llegó ni de casualidad, ni porque las rivales no estuvieran bien. Yo creo que fue el resultado de muchísimos años de trabajo, de un colectivo, de un equipo que además coincidió con una muy buena generación, que creo que no ha habido otra igual. Creo que ha supuesto mucho a nivel personal y también a nivel social para el deporte femenino y para el balonmano femenino en concreto, pero bueno, yo creo que también no era un punto de partida porque ya se venía haciendo mucho antes y lo que sí que ayudó a dar un empujoncito hacia esa igualdad tan deseada entre hombres y mujeres deportistas. Es imposible entender lo que hoy advertimos en el balonmano de mujeres en España sin lo que pasó en los Juegos Olímpicos de Londres. Histórico, evidentemente, porque era la primera medalla que conseguían nuestra selección femenina de balonmano en unos Juegos Olímpicos, porque creo que sí que cambió muchas cosas, pero debía haber sido un punto de inflexión todavía mayor. Y por ello es histórico. Es difícil poder reflejar mejor a qué se refiere aquello de las guerreras, el seudónimo con el que eran y con el que son conocidas. No siempre pasa, pero creo que Eli comparte muchas de las características que la definieron como jugadora, la definen en su condición de comentarista. Eli no era la jugadora más rápida, no lo era. No era quizás la extremo más elástica. Era muy fiable, tremendamente fiable, pero sobre todo Eli era extraordinariamente tenaz. Es una ganadora nata. Era una jugadora con un carácter tremendo. Ella combatía en la pista de una manera que combate fuera de. Y cuando adviertes a Eli, cuando está de hecho en la cabina comentando, insisto, ves aspectos que son reconocibles de cómo era ella entonces. Ella es una generadora de emociones. Los comienzos fueron duros, realmente no ha sido todo de color de rosa. Salí de Donosti, Valencia, Estella, Dinamarca, quiero decir que todos esos viajes que yo hice y todas las veces que me moví de ciudad y de equipo me hizo ser la jugadora que fui. Creo que conocí diferentes balonmanos, diferentes entrenadores, diferentes compañeras, diferentes culturas incluso y por todo ello creo que fui la jugadora que fui, porque yo ya cuando volví en mi segunda etapa a Donosti volví como una jugadora ya mucho más experimentada, mucho más viajada, que se suele decir, y era la realidad y con una experiencia de haber también sacrificado muchas cosas al haberme ido fuera, ¿no? A nivel internacional he logrado 4 medallas. La primera vino en 2008 en el Europeo de Macedonia, la segunda en 2011 en el Mundial de Brasil, la tercera en el 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres, un bronce, y la cuarta y última, una plata en el Campeonato de Europa de Hungría y Croacia. Bueno, yo creo que el balonmano ha sido muy importante en mi vida, seguramente lo más importante después de la familia, pero yo tenía claro desde el principio de temporada que esa iba a ser mi última temporada. Y bueno, y tuvo muchísimo revuelo la noticia porque nadie lo esperaba, sobre todo porque físicamente me encontraba bien para haber seguido más temporadas jugando. Reconozco que me retiré estando físicamente bien y con un rendimiento bueno en el juego, pero yo quería hacerlo así. Yo no quería que mi rendimiento bajara y que después la gente recordara a otra Eli Pinedo, ¿no? Quería terminar al máximo nivel y por eso decidí hacerlo después de unos Juegos Olímpicos. Yo sabía que se acababa algo que para mí había sido pues, mi vida, ¿no? Y pues la verdad que con la incertidumbre de no saber tampoco qué iba a pasar después, sinceramente. Es muy importante diferenciar entre una retirada traumática, que puede ser tras una lesión que no se recupera y entonces aparece la necesidad de dejar el deporte de forma repentina, y por otra parte cuando la retirada, digamos, que ya es que se va viendo, ¿no? Que es la edad, que la podemos ir preparando, que vemos que nuestros resultados ya no son los que eran antes y entonces quizás sea algo a lo que tendamos, ¿no? A tenernos que retirar.
En el primer caso es mucho más difícil, porque al ser traumático siempre cuesta mucho más, ¿no? Pero en los dos casos lo importante es, aunque en el segundo se puede ir más preparado, en los dos casos lo más importante es el saber adoptar una nueva rutina. Cuando me retiré, yo la pregunta que me hacía a mí misma es ¿y ahora qué? ¿Y ahora Eli Pinedo sabe hacer algo más que no sea jugar a balonmano, aunque haya estudiado esta carrera y tenga este máster y esto en idiomas y tararí, tarará? La pregunta es ¿y ahora qué? O sea, hay un luto que pasamos todos los deportistas cuando nos retiramos, unos mejores que otros, pero que lo pasamos. Y en esa etapa de transición, digamos, es muy importante tener a tu familia muy cerquita. Si necesitas ayuda profesional, levantar la mano y tenerla. Pues yo creo que la figura del psicólogo deportivo hoy en día, por suerte, podemos hablar de ella sin pensar que uno está mal de la cabeza, ni mucho menos. Y luego también pues, tener un poco ganas de empezar, de querer, de buscarte la vida. Pasas de que te toques la puerta todos los días a tener que buscarte tú la vida. Por un lado trabajo en Sanitas, en el departamento de patrocinios. Patrocinamos al Comité Olímpico, al Comité Paralímpico, al Real Madrid, a la Federación de Fútbol y luego a deportistas de manera individual. Mi visión yo creo que ayuda al resto de compañeras y de compañeros del departamento pues desde una visión pues mucho más desde el deportista en sí, ¿no? Porque es desde donde vengo. Y luego por otro lado, desde que me retiré en 2016, ese mismo año ya empecé en diciembre con las retransmisiones deportivas del balonmano en televisión española, tanto masculinas como femeninas. Y bueno, creo que es una manera diferente de vivir el deporte, muy diferente a la competición, pero me gusta y me alegra el poder un poco transmitir esa pasión que siento por el deporte a la gente que está en sus casas viendo balonmano, la verdad. Es que el balonmano ha sido parte muy importante, un modo de vida. Al final no ha sido hecho deporte profesional, sino un modo de vida. Algo que es inexplicable y que la sensación es qué suerte he tenido yo de poder vivir todas esas experiencias, esas emociones, tanto en pista como fuera de ella. Es verdad que cuando a mí me ofrecen el puesto en el que estoy ahora, que es responsable de la sección de balonmano, yo lo veo como algo que no soy capaz de hacerlo. Al final era tener relación con instituciones, con patrocinadores, y siempre lo había visto desde la barrera y como algo que además no era profesional de ello, con lo cual yo no me sentía capacitada. Sí que es verdad que, bueno, pues que al final que viniese alguien de fuera y pensar que no sabíamos lo que podía pasar y que habíamos vivido circunstancias que, bueno, pues que no nos habían gustado con otro tipo de personas o que eso pudiese cambiar lo que habíamos peleado durante tanto tiempo, quizás me llevo con mucho miedo pues al final a asumir bueno, pues que al menos había que intentarlo. En el mundo del deporte creo que todavía hay que romper algunas barreras. Creo que todavía cuesta mucho ver a una presidenta en un club deportivo, sobre todo si es masculino, ¿no? Están perfectamente preparadas para poderlo hacer. A ver, en general yo creo que hay poquitas entrenadoras en todos los deportes, en todos los ámbitos. Entonces yo hice un curso nacional en el que éramos 20 y tantas personas en clase y el primer año estábamos 2 mujeres y el segundo solo estaba yo, rodeada de hombres. Yo creo que es importante que haya mujeres porque creo que tienen una visión o una forma de hacer las cosas totalmente diferente. Siempre ha sido un mundo dirigido por hombres en el mayor de los casos y creo que siempre que haya diferentes opiniones o diferentes mentalidades es mucho más enriquecedor y creo que las mujeres aportan otra cosa diferente a los hombres y creo que bueno, pues que tenemos que estar ahí. Si eso encima va vinculado a un deporte femenino, creo que todavía se aporta mucho más. Bueno, yo creo que las 4 medallas internacionales son como el resultado de mucho trabajo bien hecho. Siempre me gusta recordar que hemos perdido más veces de las que hemos ganado, ¿no? Te quedan las medallas y las recuerdas mucho, pero hemos perdido muchas más veces y hemos aprendido de todas esas veces que hemos perdido. Pero yo creo que esas medallas son el resultado de muchos años de trabajo, son el objetivo cumplido
pero siempre, no sé por qué razón, yo me acuerdo de toda la gente que hace el mismo trabajo que nosotras y no consigue las medallas. Y trabaja al mismo tiempo y le dedica exactamente lo mismo que yo le dediqué. Por eso siempre digo que joder, solo puedo hablar de una carrera de sentirme privilegiada por ella, porque es que era feliz jugando a balonmano, era mi vida, me dedicaba a ello absolutamente, pero es que además tuve la suerte de conseguir muchísimos éxitos que otra gente con el mismo trabajo no consigue. Yo creo que luego te quedas con el recorrido, con el aprendizaje, con la gente con la que te has cruzado en todos estos años y sobre todo con todo lo aprendido que hoy lo aplicas en el día a día.